Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de Celestin Freinet, un pedagogo que vio la escuela de su tiempo y se dio cuenta de algo tremendo. No es que fuera anticuada, no, es que era un anacronismo, casi un peligro, porque le estaba fallando a la inmensa mayoría de los niños. Así que vamos al lío. Freinet arranca con esta analogía que es demoledora. Imaginemos una escuela que se dedica a enseñar a manejar carruajes de caballos, mientras en la calle lo que rugen son los motores de los coches y los aviones. La imagen lo dice todo, ¿verdad? Ahí está el problema central que él vio. Una escuela que preparaba para un mundo que simple y llanamente ya no existía. Y este es nuestro punto de partida, la escuela anclada en el tiempo. Vamos a ver ese choque de trenes, ese conflicto brutal que Freinet identificó entre una institución educativa completamente estancada y un mundo que estaba, en plena ebullición. Fijaos en el contraste, es que es abismal. Por un lado, las herramientas de la escuela, lecciones magistrales, empollar de memoria, castigos, y por otro, la realidad de la calle, el automóvil, el cohete lunar, la radio, la televisión. Lo que Freinet decía es que la escuela hablaba un idioma que el alumnado ya no entendía, que no le interesaba en absoluto. Y ojo, que no se trata solo de apariencias. Freinet insistía en que, aunque los libros tuvieran dibujos en color o las aulas estuvieran recién pintadas, la maquinaria de fondo, el motor de la educación, seguía siendo exactamente el mismo. Es como ponerle un alerón a un coche de caballos. La esencia, el método seguía anclado 50 años en el pasado. Claro, y este desfase no es una simple discusión teórica, ni mucha menos. Esto tiene un coste humano enorme y crea lo que Freinet llamó el abismo entre la escuela y la vida. Una fractura, una brecha profundísima que causa un daño real en el desarrollo de los críos. Y aquí es donde vemos el daño de verdad. El sistema provoca una fractura en el niño. Se crea el yo de la escuela, que es una especie de personaje, y el yo de la vida real, que es donde está lo auténtico. Se aprende a desconectar, a no escuchar de verdad, y claro, el fracaso en la escuela acaba pesando como un fracaso en la vida, y genera un rechazo casi físico a todo lo que huela a clase. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para quién funciona este sistema? Y aquí Freinet era tajante. La escuela tradicional, decía, solo tiene éxito con un 5 o un 10% de los alumnos, los que llamamos buenos estudiantes, los que en el fondo probablemente triunfarían de cualquier manera. Pero, ¿y qué pasa con el 90% restante? Pues que el sistema simplemente no está hecho para ellos. Esta frase de Freinet me parece genial porque es muy gráfica. Habla de una indigestión escolar, una auténtica alergia. Es ese momento en que el cerebro, ante un problema de mates o de lengua, hace clic y se apaga, se bloquea. Es un malestar casi físico que te impide avanzar. Y lo peor de todo es que es una barrera que ha construido la propia escuela. Vale, el panorama es bastante desolador, pero Freinet no era de los que se quedan solo en la crítica. No, él propuso una solución radical, una filosofía de aprendizaje que le daba la vuelta a todo. Y esta es la respuesta de la escuela moderna. Aquí está el cambio de paradigma. La pedagogía de toda la vida parte de que el niño es un recipiente vacío que hay que llenar de reglas y de datos, de arriba a abajo. En cambio, la pedagogía de Freinet invierte el proceso por completo. Se basa en el ensayo experimental. O sea, se aprende haciendo, de forma activa, y es la propia práctica la que te lleva a entender la regla, no al revés. Y esto es clave. Para Freinet, moderna no quería decir nueva o a la última moda. No, significaba adaptada, que fuera relevante para la vida y las necesidades de su tiempo. Una técnica podía ser muy antigua, pero si servía para ese propósito, era perfectamente válida y moderna. Entonces, ¿cómo se come todo esto en el día a día del aula? Pues Freinet lo basa todo en un principio fundamental, aprender mediante la experiencia. Y el núcleo de su método es un proceso supernatural, uno que todos, sin excepción, hemos usado para aprender las cosas más importantes de nuestra vida. El concepto central es el ensayo experimental. Freinet dice que es la vía principal de todo aprendizaje. Y no es un invento suyo, es el método que usamos para aprender a andar o hablar. Y es el mismo que usaron los grandes científicos en sus laboratorios. Es, ni más ni menos, el método de la vida misma. ¿Y cómo funciona? Pues es un proceso de 4 fases súper intuitivo. Primero, la tentativa, lo intentas. Luego tienes un primer éxito, aunque sea por pura casualidad, y eso te abre un camino. Después, la repetición. Lo haces una y otra vez para dominarlo. Y al final llega el automatismo. El proceso se vuelve tan natural como respirar. Así es como se construyen los pilares sólidos del conocimiento. Y esta historia lo ilustra de una forma conmovedora. Alain Gerard era un chaval con muchas dificultades, de los que la escuela tradicional habría dado por perdidos.
pero a través del dibujo encontró su voz, su forma de expresarse, y su personalidad floreció. Fijaos qué curioso, aprendió a leer muy tarde, con 10 años, pero lo hizo en solo unos meses. ¿Por qué? Porque ya tenía un orden dentro de él, una dignidad de artesano que le empujaba a hacerlo bien. Y este ejemplo nos lleva a la gran conclusión de Freinet. Su propuesta no era solo una nueva técnica para enseñar, no, apuntaba a un objetivo muchísimo más grande, una educación para la vida, con un fin social y democrático profundísimo. Seamos claros, históricamente la escuela no se diseñó para educar a todo el mundo. Su función era otra. Era una máquina de seleccionar, de coger a un pequeño grupo, a una élite, para que dirigiera la sociedad. Y los demás, el 90-95%, bueno, estaban destinados a otras cosas. Y la escuela se desinteresaba de ellos en cuanto sabían leer, escribir y contar. Y este dato de Bélgica, de 1958, es brutal. La clase trabajadora era casi la mitad de la población, un 47%. Pero en la universidad, solo el 5% de los estudiantes venían de ese entorno. Esto demuestra, negro sobre blanco, que el sistema tradicional no solo no corregía la desigualdad de origen, sino que la reforzaba y la perpetuaba. Por eso, el objetivo final de la escuela moderna es la democratización de verdad de la enseñanza. Se trata de crear un sistema donde tu origen social o el dinero de tu familia no sean una barrera. Un sistema que ofrezca a cada niño y a cada niña un entorno tan rico que le permita descubrir y desarrollar todo su potencial, venga de donde venga. Y terminamos con la pregunta que Freinet nos dejó, y que si lo pensamos bien, sigue más vigente que nunca. Si el propósito de la educación es prepararnos para la vida, ¿cómo es posible que la escuela y la vida sigan pareciendo dos mundos completamente distintos? Una reflexión que sin duda merece la pena.